Creo recordar que era Einstein quien decía que la única constante es el cambio. Paradojas aparte, cuando estamos hablando de la venta, aquí, cuando estamos hablando de cambios, no estamos hablando de el cambio general del universo y de la vida. Estamos hablando de que por promedio y como de verdad como dato cierto es que un cliente desde que empiezas y detectas la oportunidad hasta que se cierra la venta, hay 3 cambios de contexto por en medio, 3 en media, ¿eh? Así que imagínate cuántos te pueden tocar para que haya una media de 3. A veces serás afortunado y te tocará por debajo, pero muchas otras veces te tocará por encima. Y lo bueno es que solo las personas que realmente se ajustan al cambio, solo las personas que entienden que hay un cambio de contexto sistemático, son las que acaban cerrando la venta. Así que quiero hablarte de qué puedes hacer para detectar ese cambio, entender que es parte del proceso y cómo no quedarte fuera a lo largo de todos los cambios que se van produciendo en el ciclo de venta. Así que si quieres saber cómo gestionar esa media de 3 cambios por operación, quédate, que este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, que te ayude a organizarte mejor y que te ayude a saber posicionarte como un profesional con tus clientes, proveedores y dentro del mercado. Te contaba en la introducción que la única constante es el cambio y que a lo largo del periodo de venta de una oportunidad hay un mínimo, una media, mejor una media, de 3 veces que se cambia algo. A veces el detalle es pequeño, a veces el contexto hace que el detalle sea mucho mayor. Y aunque hayas hecho un buen descubrimiento de la oportunidad, un buen discovery, aunque hayas hecho una buena cualificación de la oportunidad, pues las oportunidades a mayor importe y más cuando son organizaciones grandes, evolucionan y cambian a lo largo del tiempo. Y en una primera reunión tu contacto te da una información, es su versión del problema y como es una versión de es su versión del problema, está acotada y es sincera, pero es parcial. Y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad, es parcial. Y eso es lo que hace que, bueno, pues tú te quedes con esa idea y continúes, ¿no?, pensando en cómo lo vas a proponer. Si esto es una oportunidad que nace, te da una idea y luego va evolucionando a lo largo del tiempo, por ese camino, si tú no estás manteniendo un contacto directo, ya vemos cómo lo podemos hacer, se pueden producir distintas situaciones que hacen que el contexto de tu cliente cambie. Cambiar no significa radicalmente, a veces se amplía, se reduzca, se matice, porque entran, por ejemplo, nuevos interlocutores, entra finanzas, tiene otra visión distinta, entra al departamento de producción, tiene una visión distinta, empieza a hablar gente que antes no había estado y empieza, bueno, aportar más contenido, más información, y eso hace no que cambie tanto la oportunidad, sino que se reordenan las prioridades de tu cliente, se completan o se reducen y a partir de ahí es, ¡pum!, ya tienes una nueva oportunidad casi que no se parece mucho a aquella con la que habías empezado. Y fíjate que a mí me parece muy importante el dato que te decía de que una media de 3 veces en media que se cambia, es fundamental porque no es una excepción, es una norma. Y cuando es una norma, bueno, pues ya sabes que esto te va a suceder y contar con ello te va a permitir, primero, no frustrarte, segundo, saber que tienes que estar atento, ya vamos a ver cómo hacemos todo esto, y tercero, hacer una cosa fundamental. Y esa cosa fundamental que tienes que hacer es la que hace que las personas que se dedican a vender, que se centran realmente en lo que se tienen que centrar, que te voy a contar más adelante, son las que acaban realmente teniendo esa tasa de acierto mayor que la media. Porque, verás, yo creo que he tenido reuniones a lo largo de mi vida que hemos empezado por una oportunidad y hemos acabado por la contraria, o por algo totalmente diferente, o incluso que se han muerto a mitad del camino porque, por lo que sea, hubo una serie de cambios. Ha habido, sí, cambios. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué 3 momentos suelen ser los que provocan esa especie de mutación de lo que le pasa a tu cliente, ¿no? Mutación de la necesidad o mutación del problema que tiene tu cliente. No es que de repente se levanten por la mañana y tengan la intención de cambiar, a nadie le apetece cambiar porque también supone mucho trabajo para ellos. Pero sí que es cierto
que hay 3 cosas, 3 factores que hacen que se produzca, bueno, pues ese cambio, ¿no? Ese reajuste. Es que decir la mutación parece, ¿verdad? Suena a mutación genética. Pero bueno, tú me entiendes por dónde voy. El primero es cuando entra, mira que odio la terminología en inglés, pero es la que cada vez está más extendida y a mí me fastidia. Digamos que es cuando entra una persona distinta, ¿no? Un decisor, un stakeholder nuevo dentro de lo que es la resolución de tu problema. Cada persona nueva que se incorpora a un proceso de decisión de compra aporta sus ideas, aporta su experiencia previa, que ya sabes que viene acompañada de sus miedos, viene acompañada de sus preferencias, viene acompañada de sus shortlists de gente que le puede ayudar y por lo tanto, pum, reordena otra vez el escenario. También es cierto que no es que se contradigan entre sí, a veces se complementan, a veces se contradicen directamente, ¿no? Porque hay distintos juegos de poder dentro de lo que sucede en la toma de decisiones dentro de una decisión de compra, ¿no? Pero cuando tú entre alguien nuevo dentro del proceso, lo más importante en esta parte no es que lo veas como una amenaza. Es más, ya sabes que siempre te he dicho que cada persona que entra dentro de la organización a tomar una decisión o aportar algo o entra a jugar dentro de lo que es el juego de la venta, al final es una persona a la que tienes que ganarte, o la que tienes que trabajar, que tienes que entender, que tienes que saber qué le duele, qué le aprieta, qué necesita, cómo es, cómo decide, qué sesgos tienes. Tienes que conocer a cada uno de los intervinientes en una decisión. Cuando consigues tener esa visión, empiezas a hacerte preguntas de, oye, ¿qué le preocupará? ¿Qué necesitará? ¿Qué es lo que realmente le aprieta el zapato? Y empiezas a mirar una manera distinta de acercarte al problema y a las personas. Hay otro punto que es cuando cambian las prioridades dentro de la organización. Primero entra gente nueva y luego la otra opción es cuando hay un cambio de prioridades, porque hay un cambio organizativo, se recorta presupuesto, hay fusiones, hay adquisiciones, hay una regulación nueva, un competidor nuevo, una catástrofe mundial, algo que de repente mueve todo el escenario. Y lo que antes era una prioridad importante pasa a dejar de serlo o a la inversa. Lo que antes estaba muerto, de repente empieza a reactivarse porque es realmente urgente. Y tú fíjate, si en un ciclo de venta normalmente estamos hablando entre 6 y 12 meses, o entre 6 y 10 meses, el periodo de venta de una oportunidad. Imagínate la probabilidad de que suceda algo para que en ese periodo de tiempo, de casi un año en algunos casos, no haya algo que cambie el contexto y que se produzca, pues, una persona nueva que entra, un cambio, tu contacto se va. Si tú te quedas con la foto inicial y no has hecho ese ejercicio de estar siempre en la mente de tu cliente, de estar en constante comunicación con tu cliente, si te quedaste con la foto cero, si apareces y se retoma la oportunidad y contactan contigo en el momento 6, del 0 al 6 ha habido un abismo de diferencia, porque dentro de la organización ha habido muchos, muchos cambios. Por eso es tan importante estar pendiente, validar, contrastar, que no te preocupes, que ahora te voy a decir cómo lo podemos hacer. Y la tercera parte es bueno, cuando la propia persona con la que es tu interlocutor, y esto se pueden dar, fíjate, se pueden dar los 3 simultáneamente por capas, ninguno o todos, ¿no? Esto es lo más divertido de la vida, que nos pone a prueba. Cuando tu propio comprador de repente tiene una visión mejor, más ampliada del problema, de la necesidad. Y aquí no es que haya un cambio brutal, pero sí que es como que se amplía o se reduce el alcance o hay más matices o de verdad ahora ya sabe, como ya sabe lo que necesita, tiene que, bueno, pedirte a ti mucho mayor nivel de ajuste porque ya tiene más claridad. Y la mayor claridad ya sabes lo que significa, mayor concreción por tu parte. Y la concreción es saludable, no es nada malo. Esto es una señal de verdad de que el proceso está avanzando. Cuando tu cliente tiene una foto más completa y te empieza a pedir cosas de precisión, es de verdad un indicador de que la cosa marcha, de que la oportunidad está avanzando. Y tú tienes que estar rastreando esa evolución. Tú tienes que estar, por eso, qué pesada soy, ¿verdad? Con el seguimiento, por eso tienes que estar en constante contacto con tu cliente. Y ahora, ¿te acuerdas que antes te decía que hay una habilidad? Ya has llegado a la chicha. Hay una habilidad que hace que tú como vendedor, incluso como comprador, pero esto es otra parte, cuando tú como vendedor tengas la capacidad de no estar, de seguir más el rastro. Y te voy a decir por qué. Porque en un entorno en el que tu cliente cambia, si tú estás centrado únicamente en ti, que es cuando te centras
en el problema, te centras en la solución, mejor dicho, te centras en la solución que tiene tu cliente, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la mayoría de la gente. Estás tan centrado en esta es la solución, esta es la solución, esta es la solución, que todo lo que oyes tiene un filtro que tú le pones. Y ese filtro que tú le pones es para que encaje con la solución que le estás proponiendo. Cuando te das cuenta de que llegas tarde, a lo mejor has llegado muy tarde. Entonces, ¿cómo evitas darte cuenta tarde de que por ahí no era? Cuando, y esto me lo has escuchado decir muchas veces, cambias el foco de estar mirando hacia ti, que es el producto o la solución, a estar mirando hacia el cliente, que es el que tiene el problema o la necesidad. Cuando tú te centras en entender bien el problema que tiene, la necesidad que tiene, lo que vas a hacer es detectar cuando esa necesidad tiene mayor nivel de concreción, cuando esa necesidad entran nuevas personas y la modifican, cuando se amplía, cuando se reduce, cuando se enciende, cuando se apaga, porque estás mirando el problema que tiene el cliente, es decir, estás pendiente de tu cliente. Y esto es lo que va a hacer que no se te escapen esas pequeñas señales que tú detectas para percibir que hay un problema dentro de tu cliente. Y me dirás: "Ya, vale, Marta, pero esto es seguimiento puro y duro". Claro que es seguimiento puro y duro, la venta es más seguimiento que otra cosa. Pero, ¿cómo puedes hacerlo, no? Cuando estamos hablando, ¿cómo detectar que hay cambios en ciernes o que se está gestando algo que tú no estás viendo? Bueno, pues estando en contacto con tu cliente y cada vez que te sientas con él a hablar, cada vez que tienes una reunión, cada vez que te intercambias información, estés atento no solo a esas señales, sino que tú te autocuestiones si realmente sigue siendo una prioridad, sigue siendo el mismo problema. Es decir, en cada punto de contacto que tienes con tu cliente, tú estás autovalidando y si ves que hay alguna cosa que se desvía, entonces es cuando dices, oye, pero habíamos estado hablando de que te interesaba esto y veo que me estás comentando esta otra cosa. En realidad, ¿qué es lo que más os interesa? ¿Cuál es el problema que tenéis ahora? Y con eso estás otra vez metiéndote los pies de tus zapatos, de los pies de tus clientes, perdón, los zapatos de tu cliente, y estás entendiendo qué está pasando y por lo tanto puedes avanzar en lo que es la oportunidad. Lo siguiente que tienes que hacer para seguir avanzando es, como te decía, tratar a la persona que acaba de entrar, a ese nuevo stakeholder que entra en el juego, bueno, como un nivel mayor de información que va a enriquecer tus posibilidades de presentar la mejor propuesta, porque no es un obstáculo, es el que te enriquece la oportunidad con la información que da de lo que realmente necesita. Si te dicen que van a incluir a alguien nuevo, ya sabes que no es necesariamente un riesgo, sí que es un decisor más, y esto no me quiero extender porque hay varios episodios en los que te hablo de qué hacer cuando ay, me atasco, distintos decisores, distintos roles para que puedas trabajar de manera más concienzuda y más orientada al resultado. Y una de las cosas que a mí más me ha ayudado a lo largo del tiempo es realmente escribir cuál es el problema del cliente. Porque si después de cada iteración tú cuando mandas esos correos de resumen de lo que has estado con tu cliente, oye, según lo que hemos hablado, al final lo que el objetivo es solucionar bla, 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 y lo pones por escrito, y le dices, a ver, esto no es si imagínate, tienes reuniones todos los días, no, pero él tiene el contexto, hay que poner todo en su contexto. Si tú cada vez que lo pones por escrito, tu cliente, cuando lo lea, ve algo que no le encaja, va a salir de manera natural. Y si no, cuando tú ves que lo que tú estás resolviendo con las interacciones que vas teniendo, hay una diferencia, lo que tienes que hacer es revalidar directamente. No tengas miedo de revalidar cuando ves que algo se aleja. Es mejor revalidar a tiempo que darte cuenta tarde de que estás fuera de la oportunidad. Y por eso es muy importante ponerlo por escrito, porque por lo menos, ¿sabes? Vas validando todo contra eso y cuestionándote a ti mismo muchas veces que a veces lo que uno piensa que es cierto, que es un axioma universal, no lo es. Porque axiomas, la verdad es que nos quedan muy, 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 muy pocos. Y ten en cuenta que además cualquier deal, cualquier oportunidad, es que de verdad que va a haber una revalidación siempre del problema. Si no estás revalidando el problema, al final te estás quedando fuera de los matices que enriquecen tu propuesta,
que te dan pie para tener una comunicación constante y conocer mejor a tu cliente, conocer mejor a la persona que tienes por en medio. Así que revalidar no es un problema, sino que revalidar realmente es parte de la solución, porque si no, nadie piensa igual al cabo de 6 meses, ni siquiera al cabo de 6 horas, muchas veces sobre la misma cosa. Esto ¿te acuerdas cuando hay un episodio en el que te hablaba de cómo hacer seguimiento de las ventas de ciclo largo, ¿no? Que son la mayoría de las ventas cuando estás vendiendo en entornos empresariales. Y la mayoría de las veces, no quiero extenderme ahí, pero sí quería hacer una reflexión sobre esa parte. La mayoría de las veces, cuando tú estás haciendo ese seguimiento y estás en continuo contacto, estás retroalimentando, estás enriqueciendo, y no solo eso, estás detectando nuevas oportunidades. Pero hoy no me quería centrar en esa parte. Vamos a ver cuáles son esos errores que te pueden costar. Bueno, no darte cuenta, como es un ciclo muy largo, no darte cuenta, o sea, los errores que tienes que evitar, ¿no? A la hora de detectar que hay un cambio en el contexto, en el alcance, en la idea, en las necesidades básicamente de tu cliente. El primero, por supuesto, es dar como un axioma, como escrito en piedra, lo que se ha detectado en la primera reunión, quedarte con eso, teniendo en cuenta que ya sabes que la realidad nos dice que esto cambia una media de 3 veces. Lo mejor es pensar en esto y a partir de ahí construir todo un sistema que te permita validar de manera continua cómo está trabajando tu cliente y si tiene alguna necesidad nueva. El segundo es tener ese miedo, como te decía antes, a revalidar. Porque a veces nos da la sensación de que si preguntamos para revalidar, va a parecer que no sabemos nada, que nos hemos equivocado. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé todo. Me encantaría saber todo. Y te aseguro que para preparar un podcast ya no solo te cuento mi experiencia, sino que me formo, me informo, rebusco, valido, analizo para ver qué te puede servir, que a mí a la vez me sirve para mucho más. Y aún así, soy consciente de que no sé todo, que no sé, que me falta mucho por aprender. Y como me falta mucho por aprender, no tengo ningún problema en preguntar. Y cuando digo preguntar es preguntar a proveedores, preguntar a compañeros, preguntar al mundo, IA, Internet, y preguntar a mi cliente. Porque ¿quién tiene la información fidedigna de qué está pasando? Tu cliente, al menos en su entorno. En el de fuera la tienes que tener buscar tú, pero en el cliente el que tiene la información es él. Y si tú te animas a preguntar y a validar, es cuando vas a conseguir toda la información que de verdad te haga estar mejor posicionado y por lo tanto haber comprado más boletos para que te toque esa lotería, que no es ninguna lotería, que es el fruto del trabajo, que es vender. Y otro de los errores es, bueno, y lo he repetido a lo largo del episodio, es entender que cuando entra una persona nueva es una amenaza. Y fíjate, a veces piensas que que entre finanzas es un problema. Yo que cuando entra finanzas lo veo como una buena oportunidad, por una sencilla razón, porque están luchando por conseguir el presupuesto. Y ahí es cuando hay que estar. Eso es muy importante. Cuando detectas eso, es una buena oportunidad. Cuando entra alguien de tu departamento, también es una buena oportunidad, porque estás viendo que al final el impacto que tiene aquello que tú vendes se está ramificando por dentro de la organización del cliente y eso lo que está haciendo es que se conecte más con la necesidad del problema. Y cuando se conecta con esa necesidad, con el problema, al final tu propuesta avanza. Y sí que es cierto que te puedes sentir un poquito más tenso si quien cambia es tu interlocutor, porque ahí ya no estamos hablando de que cambie un problema, estás hablando de que el interlocutor principal cambie. Y eso ya lo hemos hablado alguna vez, qué hacer, cómo reaccionar, cómo moverlo. Pero ahí sí que es cierto que puedes sentir tensión, pero no es el objetivo de este episodio. El objetivo de este episodio es cuando cambia el contexto dentro de tu cliente. Puede haber un advisor que de repente empieza a intervenir en las decisiones. Si tú eres capaz de entender a cada una de estas personas, estás cogiendo más piezas del puzzle y estás completando, ¿no? Cual Lego, todas las soluciones, todas las opciones, todas las variables, para tener una foto más global. Y si a veces, con cierta frecuencia, te abstraes y miras la solución un poco desde fuera, ahí es cuando vas a ver que tienes una propuesta más completa y que puedes empezar a hilar hilos que antes no eras capaz de detectar. Y cuando hilas los hilos que has detectado a lo largo de todas las interlocuciones que has tenido a lo largo de todo el proceso de venta del cliente, es cuando tu propuesta
está realmente adaptada al problema real. Y cuando tu propuesta se adapta al problema real que tiene tu empresa, la empresa que estás vendiendo, el auténtico problema que tiene la empresa, es una propuesta que acaba siendo ganadora y cierra la venta. Así que no veamos todos los cambios como un riesgo, más bien veámoslo como lo que es la realidad, que la realidad es la venta. La venta y la vida es puro cambio, y entender que es cambio te va a hacer, primero, rebajar, quitar el filtro del riesgo o bajarlo un pelín, y por lo tanto poder empezar a detectar nuevas oportunidades, nuevas opciones, nueva información, nuevos trocitos, nuevos hilos que te va a tocar coser para ser capaz de hacer la mejor propuesta y la que más encaje. Así que recuerda que esa primera reunión de descubrimiento, de discovery que hayas hecho, no tiene por qué ser realmente la que acaba siendo la propuesta final. De hecho, ya sabes que no va a ser. Tienes que rastrear continuamente que el problema sigue siendo el mismo y cómo va mutando y variando a lo largo del tiempo. Me gustaría también decirte que justo todo esto también lo trabajamos en Vende sin miedo, que ya sabes que es ese programa de alto rendimiento para profesionales que llevan unos cuantos años vendiendo. Esto, si estás empezando, no va a ser para ti, pero si ya llevas tiempo vendiendo y no tienes resultados, entonces Vende sin miedo realmente sí que es tu programa. Te lo voy a dejar en las notas del podcast, y que sepas también que cada semana tienes los lunes por la mañana un correo con un aprendizaje y una manera en la que puedas llevarlo a trabajar en esa semana para mejorar tus resultados de ventas. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si te ha gustado, comparte, dame un like, déjame un comentario, y en cualquier caso sabes que estoy al otro lado por si necesitas algo en lo que te pueda ayudar. Chao, chao, chao.